nosotros somos el grupo número 5 y estamos destinados a hablarles sobre el lenguaje de alto nivel Python. Para empezar, hablaremos sobre su historia y para eso nos ayudará nuestro amigo compañero Gonzalo Castillo. Muy buenas, mi nombre es Gonzalo Castillo. Les voy a hablar un poco sobre la historia de Python. Python es un lenguaje de programación que se origina a los finales de los 80 e inicios de los 90, creado por Guido van Rossum en el Stichting Mathematisch Centrum, como continuidad a otro lenguaje llamado ABC en el que había trabajado con anterioridad. Guido había decidido crear un nuevo lenguaje por superar limitaciones y problemas que había encontrado en el proyecto Ameba. En 1995, Guido continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiatives. En mayo del 2000, Guido y el equipo de Python, el equipo principal de desarrollo de Python, se movió a beopen.com y creó el Python Lab Teams. Poco después, Python 2.0 fue lanzado. En 2008 se liberó Python 3.0. Las versiones de Python 3.x y Python 2.x fueron planeadas para coexistir por varios lanzamientos. Eso se pudo ver porque se lanzaron por paralelo Python 2.6 al mismo tiempo que se lanzó Python 3.0. De igual manera, 2.7 se lanzó al mismo tiempo con Python 3.1. Las versiones de Python 2 actualmente dejaron de recibir soporte en este año. Para continuar, hablaremos sobre cuál era el destino o el objetivo de este lenguaje. Para esto, les ayudará su servidor hablándoles un poco al respecto. Pues el objetivo de Python era cubrir las necesidades de un lenguaje preexistente orientado a objeto de sencillo uso, que sirviera para tratar diversas tareas dentro de la programación, haciendo así a Python un lenguaje de código abierto, escalable, didáctico, de escritura rápida y también multiplataforma. De hecho, hay un dicho que dice que si sabes hablar inglés, se hará muy sencillo comprender el lenguaje Python. Para seguir con esta explicación, procederemos a ver los paradigmas a los cuales pertenece. Para esto nos ayudará nuestro compañero Dalton Reyes. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Dalton Ramos. Yo vengo a hablar un poco sobre los paradigmas de programación a los cuales pertenece Python. Python pertenece a la categoría de lenguaje multiparadigma. Con esto nos referimos que Python no puede encasillarse en un paradigma en específico, ya que permite la variedad de estilos de programación. Concretamente, Python se puede resumir en tres paradigmas: la programación funcional, la programación imperativa y la programación orientada a objetos. La programación funcional la definimos como un paradigma basado en el uso de funciones matemáticas que permiten la variación del programa mediante la llamada mutación de variables. Esto lo que nos permite es operar datos de entrada y salida. También aquí es donde entran en juego las llamadas funciones recursivas, que nos ahorran muchas líneas de código a la hora de escribir un programa. Como segundo paradigma en Python tenemos la programación imperativa, que son aquellas que describen el estado del programa y permiten su modificación mediante condiciones o instrucciones de código que le indican al computador qué tarea realizar. En la programación imperativa se describe paso a paso lo que es el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar. Por último, tenemos la programación orientada a objetos, que tiene la particularidad en la forma de obtener los resultados. Los objetos manipulan la entrada para la obtención de resultados, donde cada objeto nos ofrece una función específica y nos permite lo que es la agrupación de bibliotecas o librerías y crear también nuestras propias librerías. Muchas gracias. Y ahora para continuar hablaremos de cuál IDE se puede usar para programar. Y también veremos algunos ejemplos y para eso nos ayudará nuestro compañero Carlos Leiva. Buenas, ingeniero. Python, dado a su simplicidad, como ya se mencionó antes, y siendo un lenguaje interpretado, se presta bastante a ser editado dentro de cualquier editor de texto, sea sencillamente el Notepad, o también existen editores de texto dedicados exclusivamente para Python, como lo que sería PyCharm o
el que tengo en la pantalla ahorita mismo, IDLE, y también editores de texto multipropósito. Entonces, IDLE es el que viene ya preinstalado con lo que es Python en sí, en los paquetes por defecto para Windows, y es hecho en Python mismo usando el módulo de tkinter. Y es bastante sencillo, por ejemplo, para principiantes, y se puede trabajar Python acá. También existen IDEs dedicados como lo que es PyCharm, que está hecho específicamente para trabajar con lo que es Python y muestra eh, opciones más avanzadas, ya sea un debugger que permite pasar línea por línea a través de lo que es el código, y también opciones que nos ayudan a trabajar más sencillamente con Python, ya sea agregar indentación cuando es requerido, que es muy importante en Python. Y multipropósito, que está Atom o VS Code, que es el que es más popular hoy en día. Y para ejemplos, Python es bastante popular en lo que es el desarrollo web y la ciencia de datos. Entonces, ciencia de datos estilo Machine Learning, inteligencia artificial. Y aquí tengo este ejemplo de acá. Usando la librería que se llama DeepFace, se puede fácilmente, en pocas líneas de código, se puede detectar la cara, y detecta que es un hombre, que está triste, y que detecta la etnicidad como asiático. También otro ejemplo sería lo que es un automata celular, similar a un automata finito, solamente que este sería de estado infinito. Y en este caso tenemos lo que es el juego de la vida de Conway, muy popular. E iba al autómata. Y también fácilmente se puede acceder a lo que son APIs de grado de empresa. En este caso estoy utilizando la librería Tweepy para usar el API de Twitter. Y lo que hace, en pocas líneas de código, puede leer todos los tweets y filtrar los que contienen, en este caso, los que contengan las palabras fuera home. Y se puede montar fácilmente lo que son servidores, que en este caso está oyendo, y al momento de recibir una, una pregunta de tipo get, corre esta línea de código y regresa la transcripción. En este caso está reconociendo lo que se habla a través del micrófono y regresa la transcripción de lo que está escribiendo. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, ingeniero, y a ustedes, compañeros. Yo soy Ivonne Pérez y les voy a hablar un poco sobre las ventajas que tiene este lenguaje de programación con respecto a otros lenguajes. Empezando con que es de fácil aprendizaje, porque para quienes ya hayan tenido antes un lenguaje de programación visto, podrán ver las diferencias que existen con respecto a la sintaxis con lo que se programa en Python. Por ejemplo, que no tienen que utilizar punto y coma al final de cada oración para terminarla, el uso de llaves, y, y también a la definición de las variables, ¿verdad? Con respecto al open source, que este lenguaje es de código abierto y permite al usuario que sepa leer el código, poder ver cómo funciona por dentro el lenguaje, poder verle hasta las entrañas, el código fuente, por decir así. El lenguaje versátil ayuda en el hecho de que existe una gran cantidad de frameworks con los cuales permiten desarrollar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el desarrollo web se utiliza Django o Flash. También en Machine Learning, que mencionó el compañero, que es para inteligencia artificial, se utiliza el TensorFlow, NumPy, entre otros. Muchas gracias, Carlos.
Ahora veremos las ventajas de este lenguaje. Diferentes programas que se quiera crear la aplicación. El tipado del lenguaje de Python tiene dos variantes, que es un tipado fuerte, que significa que el lenguaje no permite operaciones entre dos variables diferentes, entre tipos de datos diferentes, por ejemplo, un string sumado a un entero, cuestiones así. Y el tipado dinámico, que en la sintaxis de Python no hay que declarar la variable con un tipo de dato definido al inicio, sino que al momento en que se va a utilizar, se le aclara si va a ser un dato entero, un decimal, un booleano, etc. También tenemos que es un lenguaje multipropósito, como mencioné antes. Puede utilizarse hasta para hacer un hola mundo, hasta para crear inteligencia artificial o programación web. Tiene bastante cantidad de usos este lenguaje. Es un lenguaje de alto nivel y el desarrollo de prototipos ayuda bastante, tanto si son a profundidad o solo demostrativos. Las librerías incluidas que trae Python tienen una extensa, ya que tiene una extensa comunidad de aportadores al lenguaje. Tiene también una extensa variedad de librerías incluidas en el IDE que se utilice para la creación, lo que evita estar instalando librerías externas, como por ejemplo en Java cuando tenemos que utilizar las librerías de conexiones a base de datos, que hay que descargar aparte los JDK. Y es un lenguaje portable porque existen todas las plataformas disponibles. Se puede utilizar en MacOS, en Linux, en Microsoft, Android. Y también es sencillo y legible porque es casi como hablar inglés para utilizar el lenguaje. Muchas gracias, Simón Pérez, por presentarnos las ventajas de este lenguaje de alto nivel. Ahora proseguiremos con las desventajas y para eso nos ayudará Elías Caballero. Hola, muy buenas noches. Como bien dijo mi compañero, mi nombre es Elías Caballero y voy a explicar un poquito acerca de las desventajas. Como la primera desventaja que podemos encontrar sería en problemas más que todo con el hosting. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchos servidores que no soportan Python y en caso de hacerlo, su configuración suele ser bastante compleja. Entonces, por ese motivo lo consideramos una desventaja. También tenemos el tema de lo que son las librerías. Si bien anteriormente habíamos escuchado, ¿verdad?, que incluye algunas librerías, muchas de estas no son realmente necesarias para la programación básica que nosotros requerimos, sino que se necesita tomar librerías de terceros para poder eh, proceder y continuar con nuestros trabajos. También de esto tenemos el problema, o otra desventaja podría considerarse la lentitud al ejecutar múltiples hilos. Eh, a pesar de que este lenguaje básicamente no necesita compilarse, si se quiere ejecutar múltiples hilos de programación, puede que no aproveche toda la potencia que tiene o que tenga nuestra computadora y que puedan surgir ciertos errores de intérprete o simplemente tener problemas a la hora de que el sistema intenta utilizar todos los núcleos. Entonces, eso también podríamos considerarlo como una desventaja. Otra también podría ser lo que es el tema de la documentación. Esto lo hacemos referente al compararlo más que todo con otro tipo de lenguajes, ya que Python eh, está más orientado a las personas que ya han programado anteriormente en él, ya que no se dispone con buena documentación como para ver algunas estructuras o algunos tipos de librerías en específicos. Ya habría que investigar un poco más a fondo, a diferencia de Java y PHP o C++, en los que ya contamos con este tipo de documentación ya lista. El problema que surge también con este lenguaje sería lo que es la curva de aprendizaje. Aunque el lenguaje es comprensible para el desarrollo web, puede tomar algo de tiempo poder aprenderlo en su totalidad y por eso es más que todo que se considera complejo para alguna persona o para alguien que no tenga conocimiento previo en programación orientada a objetos. También tenemos como problema lo que son los identificadores. A diferencia de otros tipos de lenguaje como PHP,
Python no cuenta con identificadores protegidos, por lo cual los métodos empleados son públicos. Y por último, bueno, las últimas dos desventajas, lo que son las simulaciones y las matrices y vectores, van de la mano. Esto lo comento porque para simulaciones físicas este lenguaje puede resultar complejo, ya que no trabaja con matrices por defecto, tal y como ocurre con otros lenguajes. En definitiva, como resumen, este lenguaje suele ser muy útil siempre y cuando no dependa de una matriz o se tenga que trabajar con un vector complejo, ya que lo contrario, se deberían importar más bibliotecas o librerías de terceros. Entonces, bueno, básicamente estas serían las desventajas conocidas. Muchas gracias, Elías Caballero, y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Fue para nosotros todo un placer haberles presentado este lenguaje de programación de alto nivel en su brevedad y que tengan un feliz día.